secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, en la sede del organismo, y también conocemos de manera extraoficial que ha sido invitada para participar en la Convención Nacional del Movimiento Alianza País, que se estará desarrollando este día sábado en horas de la mañana, y donde se oficializará el nombre de los candidatos que participarán en las elecciones del próximo año, específicamente en febrero del 2017. Esto es lo que conocemos de manera extraoficial, y como podemos ver, ya se da inicio también a esta condecoración que recibirá la exmandataria argentina, Luis. Una agenda, como decías, muy apretada, a pesar del reconocimiento que se le está haciendo por parte del ente legislativo. Cristian se reúne también con el secretario general de la UNASUR. Teníamos entendido que la expresidenta argentina se reuniría con Ernesto Samper para dialogar en torno a temas destacados en la región. Exactamente, Luis. Como ya lo habíamos mencionado, esto está previsto que ocurra el día de mañana en la sede del organismo, ubicado en la ciudad mitad del mundo. Y también podemos mencionar, sabes, que el momento del recibimiento de la expresidenta argentina, se escuchaba, muchas personas solicitaban, pedían que asuma la Secretaría General. Esta era una petición popular que sorprendió a muchos de los presentes del momento que ella estuvo arribando a la Asamblea Nacional. Y bueno, justamente son temas de importancia coyuntural, política, geopolítica, social, que seguramente estará abordando con el secretario general del organismo, Ernesto Samper. Importante, muy importante también destacar lo que te había mencionado, Luis, la participación de Cristina Fernández de Kirchner en la Convención Nacional del Movimiento Alianza País. Sí, ya lo había comentado. Cristian, comentando esta agenda importante. Escuchamos en este momento a Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la República Argentina. Un saludo muy especial a nuestra primera vicepresidenta de esta Asamblea Nacional, Rosana Alvarado. Un saludo a nuestro compañero Ricardo Patiño, ex canciller y ministro de Defensa de la República Ecuatoriana. Un saludo especial a todos nuestros compañeros asambleístas, hombres y mujeres del bloque de Alianza País y organizaciones aliadas por la Revolución Ciudadana. Señores ministros, ministras, representantes de las diferentes carteras del Estado ecuatoriano, señores vocales y magistrados de las funciones de Estado, señoras y señores miembros del cuerpo diplomático acreditado aquí en el Ecuador, compañeros parlamentarios y parlamentarias de diferentes países de nuestra región, de nuestra querida Patria Grande, queridas delegaciones de países hermanos progresistas que participan en nuestro encuentro latinoamericano progresista 2016, queridas organizaciones de mujeres, de jóvenes, de LGBTI, organizaciones de pueblos y nacionalidades, que nos hemos encontrado aquí para este día. Sin duda alguna tenemos el honor en esta Asamblea Nacional de recibir a una de las mujeres más destacadas de la política sudamericana y mundial. Hoy, en este acto que trasciende todas las formalidades, se expresan el reconocimiento y la hermandad de Ecuador que ha visto en la experiencia argentina de la última década y en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una profunda vocación latinoamericana y de afirmación de la patria grande como camino y como destino. La democracia ecuatoriana tiene una inmensa deuda de gratitud contigo, compañera, y con la República Argentina, así como con tu compañero de vida y de militancia, con nuestro querido Néstor Kirchner.
porque fue aquel 30 de septiembre del 2010, apenas un mes antes de su prematura partida, quien puso toda su determinación como secretario general de la UNASUR en respaldo de las instituciones democráticas ecuatorianas en aquel intento fallido de golpe de Estado. Nunca lo olvidaremos, compañera. Estamos hoy aquí para reconocer la estatura continental de una mujer que ha impulsado con fuerza el proyecto integracionista latinoamericano y que ha liderado en su país un ciclo histórico progresista de reparación ética y social. Un ciclo histórico que supo ir a contramano de los diagnósticos y recetas del pensamiento hegemónico para quebrar la alianza del Estado con los poderes fácticos e iniciar una construcción democrática y ciudadana que ha sido fuente de inspiración para todo el campo progresista de nuestra América. A veces nuestra memoria es frágil, pero ese ciclo, recordémoslo, compañeros y compañeras, es el pulta en la cumbre de Mar del Plata del 2005, el proyecto neocolonial del ALCA, y abre paso a la mayor apuesta estratégica y geopolítica que como región hayamos concebido. La era histórica que conduce Néstor y Cristina es la que pone fin a la impunidad y hace suyas las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Es la era de la reestatización de las jubilaciones. Es la era que recupera el lugar del Estado y la política como herramienta para corregir desigualdades y garantizar la vigencia de los derechos. Hay una línea de coherencia en cada una de las batallas que Cristina y Néstor libraron, y en cada batalla enfrentaron a un adversario poderoso. Es una línea de coherencia que nace de la convicción de la que compartimos. La democracia debe prevalecer por encima de las corporaciones. Donde la política está secuestrada por las corporaciones, donde la dirigencia son cooptados por ellas, compañeras y compañeros, no existe democracia. Hablamos de Argentina y parece que habláramos también del Ecuador. Es tanto lo que nos une y tanto lo que hemos compartido en estos años. Unos mismos horizontes de expansión democrática, la construcción de una plataforma común de derechos y la apuesta decidida por la integración y la unidad latinoamericana. Un piso de conquistas sociales, el retorno del Estado como actor y garante de derechos, como agente de políticas públicas para la equidad. Entonces, si tantas cosas buenas hemos compartido, por supuesto que también compartimos los mismos enemigos políticos. Los proyectos políticos de expansión de la democracia y la justicia social que han desafiado el poder de las élites y han abrazado un ideario común de unidad regional, vienen sufriendo una ofensiva sistemática por parte de un entramado de intereses y poderes articulados en lo que nuestro presidente ha afirmado, denominado, nuestro presidente Rafael Correa, el nuevo Plan Cóndor, que busca reponer a las élites económicas y sociales ese poder, reducir la democracia nuevamente a un juego controlado por ellas y realinear nuestros países bajo la agenda de la potencia tradicionalmente hegemónica. No se trata de una genealogía gratuita, porque obedece al mismo objetivo estratégico de aquel tristemente célebre y criminal Plan Cóndor que en la década de los 70 se impuso a sangre y fuego, barriendo en todo el continente con experiencias populares y progresistas, con el fin de rediseñar las sociedades e instalar la agenda neoliberal. En ese entonces, el procedimiento establecido eran los golpes de Estado tradicionales, con los militares al frente, pero no podemos olvidar que con los poderes económicos y la prensa concentrada detrás.
En algunos de nuestros países, el terrorismo de Estado se tradujo en un plan sistemático de exterminio de miles y miles de personas con persecuciones, desapariciones forzosas, tortura y muerte. Ahora, por supuesto, los procedimientos son otros. Estamos en un siglo XXI, pero el nuevo Plan Cóndor opera por medio de 3 vías. En primer lugar, los medios de comunicación concentrados para imponer una agenda y mellar la credibilidad de los líderes que se atreven a disputar el poder a las élites. En segundo lugar, la instrumentalización política de los aparatos de justicia para perseguirlos e inhabilitarlos. Y tercero, la cooptación de los parlamentos para debilitar, condicionar y finalmente destituir a gobiernos democráticos y progresistas. Lamentamos que esto ya lo estemos viviendo. Lo vimos recientemente con el golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff, cuando 61 señores congresistas barrieron de un plumazo la voluntad expresada por 54 millones de brasileños y brasileñas. Ya lo habíamos visto antes. Y lo vimos con el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay y de Manuel Zelaya en Honduras. No estamos aquí libres de esa amenaza. Por eso es tan importante que las fuerzas progresistas y democráticas defendamos los espacios parlamentarios y no dejar que vuelvan a caer en manos de los agentes de intereses corporativos. Por eso, aquí, desde este Parlamento tenemos el desafío de garantizar la gobernabilidad de la nueva etapa de ciclo progresista y evitar que desde este espacio se monte la estrategia destituyente y golpista de los agentes de la restauración conservadora. Siempre digo, claro que es una década ganada, por supuesto, pero también es una época en disputa, como hemos visto en Argentina y en cada uno de nuestros países. Nuestros proyectos políticos han tocado demasiados intereses. Los históricos intocables, los de los privilegios. Y no podía ser de otra manera, pues nos hemos propuesto sentar las bases del bien común y ampliar los horizontes de la democracia para las grandes mayorías sociales. Solo el papel jugado por el gobierno argentino durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en defensa de la democracia ecuatoriana bastaría por demás como motivo para entregarle esta condecoración, junto con el impulso ese impulso particular que ella imprimió para facilitar ese vínculo entre nuestros países, abriéndonos el camino a los ecuatorianos y ecuatorianas para nuestra sólida presencia en la UNASUR. Sin embargo, es mucho más lo que reconocemos en su figura. No podemos dejar de ver los logros de la década ganada en Argentina durante el ciclo popular y progresista, logros que pretenden ser hoy invisibilizados por una prensa que es socia de los grupos de poder. Una década en la que se crearon 6 millones de puestos de trabajo, una tasa de desempleo que había llegado al 25% en 2002. Al cabo del gobierno de Cristina era el 6.6%. En 2003, la tasa de cobertura de las personas en condición de jubilarse era del 66.1% y para el 2013 había alcanzado el 94%. Políticamente se universalizó la jubilación. Se promovieron también importantes leyes, como la de la identidad de género, que también fue una comparación legislativa muy saludable para nosotros, reconocer en nuestra legislación también la identidad de género. Y por supuesto, una ley a la que la oposición y la derecha le han puesto mucho ojo, la ley de comunicación, como no podía ser de otra manera, para democratizar los medios de comunicación y democratizar la palabra de nuestros pueblos. Se universalizó el acceso a las nuevas tecnologías con el plan Conectar Igualdad, que entregó 3 millones de netbooks. Además, se crearon 13
nuevas universidades para así garantizar el acceso a la educación superior en todos los sectores. ¿Y cómo les molesta esto a algunos, no? ¿Cómo dicen que para qué tantas universidades? Eso dicen. Pues son los voceros del status quo, que se sienten amenazados por la ampliación de la oferta pública educativa. A nosotros, allá y aquí, en Argentina y en Ecuador, nos emociona ver tantos jóvenes que hoy son los primeros en sus familias en acceder a la universidad. A nosotros sí nos enorgullece, como parte de este proyecto político, que se haya abierto tantas oportunidades a los más humildes de nuestras patrias. La reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyó una de las decisiones fundamentales y fundacionales de ese periodo. Y un ejemplo de trascendencia universal, pues las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no podían quedar en la impunidad. Cristina es la coherencia en la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que es una causa de toda la patria grande. Y quiero saludar, a propósito de esa construcción de la patria grande, a quien se ha integrado este evento, nuestra querida canciller de la República de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez. Cristina también es la dignidad y la soberanía económica frente a los fondos buitre. Es la denuncia de los paraísos fiscales, porque es grave que nuestros países y nuestras economías sufran los ataques especulativos de esos fondos y sufran la sangría de los paraísos fiscales. Pero muchísimo más grave es que los representantes, los propios agentes y voceros de ese poder financiero se tomen nuestros gobiernos. De manera radical, Cristina planteó a nivel global un tratamiento soberano para las deudas que se encuentran en manos de los fondos buitre, para tratar el problema incluyendo la perspectiva de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y que los estados no sean chantajeados por estos capitales anónimos para actuar contra los intereses de sus pueblos. En la Asamblea Nacional o en la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue aprobada una resolución en septiembre de 2014 para buscar una reestructuración de esas deudas, en un mandato que fue respaldado y reflejado en septiembre del 2015, cuando por una abrumadora mayoría de 136 países votaron a favor y solamente 6 votos en contra y 41 abstenciones. Ese es el proceso global del capital contra el ser humano al que se enfrentó Cristina, un poder especulador que extorsiona a una inmensa mayoría de estados. La urgencia por echar al suelo este proceso se tradujo este año en el pago inmediato de la deuda de los fondos rapiñeros, sepultando la oportunidad histórica de enfrentar a los poderes financieros transnacionales y especuladores y a los tenedores anónimos de la deuda que se condensan en muy pocos países y lamentablemente tienen sus voceros y sus agentes en los nuevos gobiernos de la región. Estos días tuve una gran imagen y me debe una emoción muy linda, compañera Cristina, cuando estábamos revisando una serie de fotografías y Cristina, cuando era muy joven todavía y cuando estaba en esos años de la militancia, de las reuniones estudiantiles, de las movilizaciones, qué lindo realmente, una época intensa de su vida en la que de haber compartido esos encuentros, esa cantidad de lecturas, movilizaciones, pensaba en esa utopía de un país y de un mundo más justo que tenía una vitalidad impresionante y una fuerza arrolladora. La vida, las experiencias, las victorias, las pérdidas y las derrotas también nos cambian, nos transforman,
pero algo mucho de aquella intensidad, de aquel fuego de esos años, el espíritu de aquellas batallas fundamentales por la democracia, la igualdad, la liberación, por la patria justa, libre y soberana, vive en nuestra querida compañera Cristina, parte además de una generación diezmada por aquel Plan Cóndor. Hija de un linaje de grandes mujeres luchadoras de nuestra América, nuestra querida Manuela Sáenz, nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo. Hija de nuestra inmortal Eva Perón, la abanderada de los humildes, que dijo a su pueblo, a su patria obrera, a sus descamisados: yo no quise, ni quiero nada para mí, y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Como no era de esperarse, el odio oligárquico, el desprecio y la violencia de los que se dicen dueños de la verdad, de los dueños de la economía y del país, se abatió sobre Evita, llegando al extremo de celebrar su temprana muerte y cantarle loas al cáncer que le había derribado. Ese odio, ese espíritu revanchista, tuvo también que sufrirlo nuestra compañera Cristina, objeto de una campaña sistemática de agravios y descalificaciones por parte de esos mismos personeros que regocijan la pérdida de nuestros grandes y mentores de nuestros procesos revolucionarios de nuestra región. En la lucha y en el nombre de Cristina se agolpan, se condensan las batallas y los sueños de varias generaciones, incluyendo la nuestra, porque la extraordinaria incorporación de jóvenes a la política es garantía de continuidad de un proyecto y de sus banderas. La denuncia, la visibilización de los entramados de poder que permanecían antes en las sombras, condicionando y sometiendo la voluntad popular, su capacidad de articular una poderosa y fecunda mayoría que recoge lo mejor de las tradiciones progresistas y populares. Eso es lo que no se perdona. Ese es su pecado compañera. Las tensiones y las controversias, los ribetes épicos que la política ha asumido en esta década son expresión de la trascendencia de lo que hoy está en juego. Hay quienes prefieren despolitizar, opacar el fondo de la cuestión, reducir el espíritu de este tiempo a meras escaramuzas, reducir los conflictos a rivalidades entre grupos de poder, en suma, a más de lo mismo, para anular la singularidad, la intensidad y la profundidad de las políticas y los debates de este cambio de época y que hemos inaugurado. Los intentos destituyentes para acabar con este ciclo de los pueblos, con esta era de afirmación y expansión democrática y ciudadana han sido ininterrumpidos. En Argentina, los mismos que reclamaban mano dura contra los cortes de ruta y las protestas que protagonizaban los trabajadores arrojados al desempleo por el consenso neoliberal de los 90, se sumaron con bombos y platillos, con todo el aparato mediático a su favor, a una operación abiertamente golpista contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en 2008 las patronales agroexportadoras cortaron de manera sincronizada las rutas del país durante días y semanas en